Vamos entonces a leer en Jueces capítulo 6. La vez anterior quedamos en el quinto juez, que es Gedeón. En la pantalla ahí vamos a ver el cuadro con el que siempre iniciamos, donde mostramos los diferentes jueces, que son 2 en total. El primero fue Otoniel, el segundo Ahod, el tercero Samgar, el cuarto, que fue de manera simultánea, Débora y Barak, y el quinto ya Gedeón, que es uno de los más conocidos, decíamos en la vez anterior. Y la división de este capítulo la hemos hecho en 5 partes, desde el versículo 1 al 6, la opresión que el pueblo estaba sufriendo por medio de los madianitas, y del 7 al 24, la liberación lograda por Gedeón. Del 25 al 32, la destrucción del altar de Baal, que fue la primera misión que él tuvo que enfrentar. Del 33 al 35, la preparación para la batalla. Y del 36 al 40, las señales del vellón, que es también una historia muy conocida de este gran hombre de Dios, Gedeón, que vamos a ver muchas cosas interesantes acerca de él y cómo este hombre también logró la liberación del pueblo, que había caído otra vez en la idolatría, en la apostasía, se había alejado de Dios, había pecado, y Dios una vez más tuvo misericordia del pueblo. Vamos a leer entonces desde el versículo 7 al 24, porque ya la primera parte de este capítulo la vimos en la ocasión anterior, y dice así entonces la palabra de Dios. Jueces 6, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová,
que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Que el Señor añada bendición a nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra y gracias por la historia que vemos contada del pueblo de Israel, que también puede ser de enseñanza para nosotros. Y a la luz de ella, Señor, a través de tu palabra, queremos que tú nos enseñes y que tu Espíritu pueda cubrir esa necesidad que nuestras almas tienen de crecimiento y de enseñanza de tu palabra, que podamos ser edificados a través de ella. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí vemos una historia hermosísima de este juez, el quinto que decíamos. Aquí está Gedeón, y mencionábamos un poco la vez pasada de que los madianitas estuvieron ya azotando al pueblo por 7 años. Dios había entregado al pueblo porque habían pecado delante de Dios para que fueran castigados por los madianitas. Y sucedía, si usted ve conmigo rápidamente los primeros 6 versículos, sucedía que, versículo 2, que Madián prevalecía contra Israel, y por más que ellos se esforzaban y trataban de guardar sus cultivos, guardar sus alimentos, cada vez que ellos venían, arrasaban con todo. No había forma de que ellos pudieran prosperar, porque inmediatamente llegaban ellos, los madianitas, y venían también con los hijos de Oriente, que está ahí en el versículo 3, que esos son directamente los edonitas, y también los amalecitas venían con los de Madián, arrasaban con todo y no podían avanzar. Entonces llega el momento en el cual ellos claman a Dios, y Dios escucha el clamor del pueblo, y decíamos, ¿no?, que ciertamente Dios siempre escucha nuestras oraciones y está ahí, aún a pesar de que en algún momento nos podamos alejar de Él. Dios siempre va a escuchar esa oración de arrepentimiento. El pueblo clamaba a Dios porque se veía oprimido, y Dios entonces, ¿qué hace? Les envía, lo que leímos en el versículo 7, a un profeta. Les envía un varón, para que ellos puedan recapacitar y puedan analizar de dónde habían caído. El profeta comienza a decirles a ellos, Dios les dice a ustedes que les hizo salir de Egipto, yo los saqué de la esclavitud, de donde ustedes eran servidores, de esa casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, y yo soy el Dios de ustedes, y yo no quiero que ustedes le tengan temor a sus enemigos, yo quiero que ustedes se vuelvan a mí. Ese era el deseo de Dios. Entonces el pueblo escucha la voz del profeta, y al final el profeta les dice, ustedes, el problema es que ustedes no han obedecido a mi voz. Lo dice al final del versículo 10. Yo he mostrado todas mis maravillas para con ustedes, pero aún así ustedes siguen siendo desobedientes. Ustedes solamente me obedecen a mí o me buscan a mí cuando quieren algo. Y una vez yo escuché que Dios ciertamente no es un Dios de bolsillo, que al bolsillo nosotros nos centramos la mano. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando necesitamos, ¿verdad? Cuando queremos sacar algo del bolsillo, usted busca de aquí la billetera, la cartera, o se mete la mano para buscar un billete. Pero qué triste es cuando usted entra la mano, y no le voy a enseñar el mío, y sale el bolsillo vacío. Pero aún con todo, usted sabe que no tiene. A veces usted se entra la mano como para ver si aparece algo, no sé, o si quizás se quedó algo de la lavadora, un momento que se lavó. Y qué bueno es a veces encontrar un billetico de cierto color después que la ropa se lava, y te dice, wow, y esto estaba aquí. Increíble, ¿y cómo a mí se me olvidó que se estaba ahí? Yo que necesitaba. Entonces a veces pasa así con Dios. Y las personas, puede pasar uno como creyente y puede pasar una persona como no creyente, que tiene a Dios como un Dios de bolsillo y lo busca simplemente cuando lo necesita. El pueblo estaba oprimido, ya no encontraba una razón de escape, y allí se acuerdan de Dios y comienzan a clamar a Dios,
y viene este varón para que ellos entren en razón, y aparece entonces en escena este juez llamado Gedeón, que hay muchas cosas interesantes acerca de este profeta, porque nosotros podemos ver de él, y mencionábamos algo la vez pasada, de que primeramente el nombre Gedeón significa guerrero, pero lo que él estaba haciendo no tenía nada que ver con un guerrero, porque él estaba en un lagar, y mencionábamos la vez pasada que un lagar es el lugar, ¿no?, donde se machacan las uvas para preparar el vino, y era un lugar escondido, donde no tenía mucha luz, y él estaba allí trabajando el trigo, estaba sacando el trigo escondido, cuando normalmente esa labor se hacía a la luz del día y con el sol, pero él estaba escondido donde no había luz. ¿Por qué razón estaba escondido? Porque los madianitas venían y arrasaban con todo, entonces él no quería que le quitaran las cosas, ¿no?, que estaba preparando para su propio sustento. Entonces el ángel viene a donde Gedeón, y es interesante porque el ángel, versículo 12, ya lo leímos, la introducción con la que él menciona a Gedeón llama la atención, porque dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La actitud que él estaba teniendo allí en ese lagar ni era esforzada ni era valiente, no tenía nada que ver. Ahora, Dios en las manos de él puede hacer con una persona maravillas, y eso muchas veces el Señor Jesucristo lo mostró aún con sus discípulos, que en ocasiones le cambió el nombre, porque en su vida eran de una forma, pero el Señor quería convertirlos en otra forma. Este hombre se llamaba guerrero, no vivía como un guerrero, no se comportaba como un guerrero, pero Dios quería hacer de él un guerrero para darle una victoria al pueblo y que el nombre de Dios sea glorificado. Dios quería usarlo a él y Dios quería animarlo. Allí aparece el ángel de Jehová, y algo que podemos distinguir de este juez es que es el único que fue distinguido con una cristofanía, con una manifestación visible de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que vemos el ángel de Jehová, se refiere a Dios, y se complementa y se puede asegurar porque más adelante él le ofrece un sacrificio, le ofrece una adoración. Si fuera un ángel común y corriente, no se dejara adorar, porque la adoración es para Dios y él no comparte su gloria con nadie. Más adelante le ofrece esa adoración a ese ángel, que es una manifestación, una teofanía, como también se suele llamar, una manifestación de Dios visible, y Dios está buscando estimularlo, porque él está con miedo. Y uno desde este punto de la historia podría quizás señalar y decir, pero ¿y por qué? ¿Y cómo no? Pero debían confiar, debían ser más audaces, más valientes, pero había que estar ahí para ver lo que era la realidad. Entonces los enemigos estaban ahí, los enemigos eran más poderosos, el problema era enorme, y uno suele tener temor cuando enfrenta situaciones así. Entonces él estaba allí escondido y comienza a debatir con Dios. Y esta escena aquí me hace recordar cuando el Señor está desafiando a Moisés para ir a Egipto a liberar a Israel, porque él le dice: el Señor está contigo, tú eres esforzado y valiente. Y él le dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Y comienza entonces a decir: ajá, si Dios está con nosotros, ¿y por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué estamos sufriendo con los enemigos? Y uno piensa en esta afirmación y uno puede llegar a decir, pero es que, ¿será que no se han dado cuenta de que estaban lejos de Dios? Y que esto estaba viniendo a causa de su apostasía, de haber dejado a Dios. Podemos pensar, pero la situación es que podríamos decir que también había cierta frustración, donde ellos estaban esperando que Dios, al clamarle a ellos, actuara de una vez, pero también toda decisión trae una consecuencia. Y muchas veces nosotros creemos que las situaciones difíciles, simplemente con orar,
una sola vez, clamar una sola vez, automáticamente se va a resolver todo. Y en ocasiones hay un proceso. El proceso de Dios era, si escuché el clamor de ustedes, yo quiero que ustedes entiendan la situación, que ustedes recapaciten y yo les voy a levantar un libertador que los va a ayudar a ustedes. Ese era un proceso. Y ellos tenían que experimentar eso. Entonces, él comienza a decirle, ¿dónde están esas maravillas de ese Dios? De ese Dios que nuestros padres nos han contado, que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó con mano fuerte y nos sacó de esa casa de servidumbre. Y el Señor entonces aquí afirma otra vez más, ¿no?, de que el ángel de Jehová era Dios mismo. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, se parece mucho, ¿no?, a Moisés, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y me encanta al final, lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, que dice, no te envío yo. O sea, ¿qué más tú necesitas? ¿Te lo estoy diciendo yo? Te estoy diciendo que voy a estar contigo y tú vas a destruirlos como un solo hombre. ¿Soy yo que te lo estoy diciendo? ¿Tú necesitas algo más? Sí, Señor, yo necesito algo más. Está bien, tú me lo estás diciendo. Y nosotros muchas veces nos pasa igual porque lo leemos aquí y tenemos las promesas de Dios y no actuamos diferente. Señor, es verdad, tú lo dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo será que tú lo vas a hacer? Dame una señal, aunque sea. Mándame algo, una señal de humo para yo saber y estar seguro. A veces nos pasa y decimos y confirmamos y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y muchas veces dudamos. Y si es la palabra de Dios, es Dios que está hablando. Y Dios le hablaba aquí a Gedeón y él estaba mostrando un poco de duda. Ahora, mire lo interesante de esto, que vemos este hombre, que Dios lo levanta como un guerrero, y más adelante, si usted va a Hebreos capítulo 11, donde está la galería de los hombres de la fe, ¿quién aparece allí? Gedeón, como uno de los hombres de fe. Pero en un principio como que no estaba mostrando tanta fe. Pero es como le digo, más adelante vamos a ver qué hombre de Dios llegó a ser este. Una vez más, versículo 15, él dice, Señor mío, pero ¿con qué voy a salvar a Israel si yo vengo de una familia pobre? Que esto quiere decir una familia pequeña, de Manasés, de la tribu de Manasés. Yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿A quién se le hace recordar esa afirmación? Piensen en un segundo. ¿A quién le hace recordar que él dice, yo vengo de una familia pequeña, pobre, yo soy el menor de mi padre? ¿A quién le hace recordar? A Saúl, ¿no se acuerda? Saúl, que lo llaman para ungirlo como rey, y él dice, pero que yo no soy digno, yo soy el menor de la casa de mi padre, y mi familia es de las pequeñas de la tribu de Israel. Pero la diferencia entre Saúl y Gedeón es que Saúl mostró una cierta apariencia de humildad que más adelante se mostró que no era real. Porque cuando tenía que tomar decisiones, él se lanzaba a sí mismo y ni siquiera consultaba a Dios. Usted puede leer la historia de Saúl en primera de Samuel y cuente las veces que Saúl oró. Usted la va a contar. Y si le alcanza los dedos de las manos, es mucho. Porque contaba con él mismo. Esa humildad que presentó en un principio, después sus actos mostraron que ciertamente no era real. Con este hombre, vemos a este hombre con dudas, que no sabía qué hacer, pero Dios, una vez más, versículo 16, le dice, ciertamente yo estaré contigo, vas a destruir y vas a derrotar a los hombres. Señor, y el Señor le dice, versículo 18, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Lo deja ahí, va a preparar lo que va a preparar y lo espera allí hasta que vuelva. Tenía Dios la obligación de esperar a un mortal que venga, que vaya a hacer lo que va a hacer y que venga. Cuánta paciencia, ¿no? Dios en ese momento. Ahora, ¿cuánta paciencia tiene Dios con usted y conmigo? Yo creo que a veces, hermanos, uno que está criando, y me ha tocado, aunque a veces me dan mi cierto piropo, ¿no? Me ha tocado criar viejo.
porque los hijos míos podrían ser mis nietos. Yo tengo una compañera mía de colegio que tiene un nieto que tiene la edad, no quiero enredarle, del hijo menor mío. Y fuimos, o sea, estudiamos juntos en el colegio y ya tiene un nieto. Entonces yo debería tener nietos. Y me tocó criar un poco viejo, porque cuando mis hijos o cuando mi hija mayor salga del colegio, yo voy a tener pegando los 60 años. Y eso es mucho. Cuando vayan saliendo de la escuela. Entonces, a veces uno pasa tanta mala sangre con los muchachos, ¿eh? Y yo digo, caramba, ¿será que uno tiene que pasar por estas cosas para que uno entienda lo que Dios pasa con uno? Porque a veces somos muy cabezaduras, ¿eh? Y cuántas malas sangres, si se podría usar la palabra, ¿no?, tiene que pasar el Señor con uno. Que uno le dice al muchacho, haga esto y hace lo otro, y hace rabieta y se niega. Y nosotros no somos diferentes. Actuamos igual. No en todas las ocasiones, pero a veces se nos cruzan los cables. Y amanecemos que hoy no queremos nada. Hoy el mío está que ese ni le entran ni con cucharita le entran hoy. Y a veces nosotros nos comportamos así. Y Dios mostró aquí paciencia con este hombre. Él va y prepara su cabrito, los panes sin levadura. Y allí entonces Dios le dice, toma la carne, prepara esto. Y allí él se da cuenta lo que estaba preparando para Dios. Y el versículo 2 entonces él dice, Señor, mire cuántas veces él repite, no, Señor, Señor mío, Señor Jehová, unas 3, 4 veces. Y le dice, ahora yo no soy digno de la vida porque he visto a Dios cara a cara. Está patinando y resbalando todavía, no quiere ir a la misión, no quiere hacer, porque es que era difícil lo que le esperaba. Y el Señor tiene que decirle una vez más, ve en paz, no tengas temor, no vas a morir, ni siquiera por haber estado conmigo aquí, no vas a morir. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y allí entonces se prepara, se da el inicio a la victoria, porque Él lo sella con la adoración que Dios merece. Versículo 24, prepara un altar para adorar a Dios. Él estaba reconociendo que quien estaba allí era Dios mismo y le estaba hablando a Él, y Él entonces iba a adorar a ese Dios que le estaba hablando a Él. Vemos aquí a este hombre que presenta muchas excusas. Dios nos ha desamparado, mi familia es pobre, mi familia es débil, yo soy el más joven, yo soy el más pequeño. Y Dios entonces está buscando darle esa seguridad para que él pueda sentir que la presencia de Dios iba con él, que Dios estaba con él. Y él entonces sella esto con una adoración a Dios. Versículos 25 al 32, leemos así rápidamente para pasar a lo que fue la primera misión de Gedeón, donde él debía destruir un altar que estaba entorpeciendo al pueblo, y era el altar del dios Baal. Dice el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Va a destruir ese altar y con esa misma madera vas a hacer entonces el altar para Dios y vas a ofrecer un sacrificio. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él.
Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Hay algunas cosas que debemos explicar aquí porque, ¿qué significa eso, no? De que contienda Baal contra él. Aquí vemos una prueba de fidelidad y obediencia de Gedeón. Él debía destruir a ese Dios. Recordar que Dios no comparte su gloria. Él es Dios y Él merece la única adoración. Y el pueblo se había desviado de la adoración a Dios. Y vemos entonces esa primera responsabilidad, versículos 25 y 26, donde él debía mostrar su obediencia y tenía que destruir el altar que no era, o sea, que era nada más y nada menos el altar de ¿quién? De su papá. ¿Cuál influencia recibió este hombre, pregunto, Gedeón, para ser un siervo de Dios cuando su padre era un adorador de Baal y de Acera? La gracia de Dios indiscutiblemente se manifestó sobre este hombre. Algo vio Dios en este hombre. Dios quería glorificarse a través de él. Por eso es que vemos la dificultad de él de creer, porque no tuvo esa influencia. Pero sí vemos la disposición de él de hacer lo que Dios le pidió. Ahora no lo hace de día, lo hace de noche por temor, pero aún a la corta o a la larga lo hizo. Lo importante era que tenía que hacerlo. Al día siguiente se tenía que enfrentar con la situación, pero lo hizo. Versículo 27, él toma 10 siervos. ¿Y por qué tanta cantidad de gente? Porque esta imagen de este altar, todo lo que estaba allí armado, tenía aproximadamente 23 pies de alto y 5 pies de ancho, o sea que era un altar grande. Y él solo lo pudo haber hecho, pero se le iba a hacer más difícil. Y es mejor estar acompañado, y si es mejor una buena compañía para hacer el trabajo. El asunto es que destruyen el altar, destruyen la imagen, lo hace de noche por temor. Ahora en la mañana tenía que enfrentar la situación. Hay una pregunta aquí, versículo 29, salen los del pueblo y preguntan, ¿quién ha hecho esto? Y yo me pregunto, ¿quién fue que vio a Gedeón? Porque dijo, Gedeón fue que lo hizo. No se pudo haber quedado callado. Siempre hay uno por ahí que sale. Cuando usted cree que menos nadie lo ve, siempre hay uno. O una camarita, o una persona que por ahí lo vio, y ¡chan! Sale a la luz. Porque no hay nada oculto. Pero aquí parece que había un vigilante, un cuidador de ese altar, alguien que lo vio y delató a Gedeón. El padre de Gedeón entonces, aquí entra en una disyuntiva. ¿A quién defiendo? ¿A mi Dios o a mi hijo? No al Dios verdadero, sino a Baal. ¿A quién defiendo de los dos? Pues entonces, sabiamente y muy posiblemente usado por Dios, él aconseja al pueblo y les dice, porque el pueblo le dice a ellos, le dice a él que saque a su hijo para que muera por haber derribado a Baal, y él les dice, ¿quién de ustedes va a defender a este Dios? ¿Quién de ustedes lo va a defender? Si él es Dios, ¿no se puede defender a sí mismo? ¿Se puede defender a sí mismo? Ahora hay algo interesante aquí. Cómo un pueblo estaba dispuesto, atención, un pueblo que supuestamente se había arrepentido, que supuestamente estaba clamando a Dios por ayuda, estaba dispuesto a matar a un hombre por defender a un Dios falso.
Eso llama la atención. Un pueblo que aparentemente ya se estaba volviendo a Dios. Sí, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, entendimos la lección, ya aprendimos, queremos que tú nos salves. Y al momento entonces de la corrección, no me toque ese Dios, no me le ponga la mano, yo mato a cualquiera por ese. Esa era la actitud del pueblo, defendiendo a un Dios falso antes que al siervo del Dios verdadero. Eso es para pensar, hermanos. El discernimiento espiritual. Entender y conocer lo que es de Dios, lo que es del Señor. En un tiempo donde hay tanto engaño y tantas cosas, ¿no? Y no solamente uno como creyente, ¿no? Uno la responsabilidad que tiene de traer luz y verdad a las personas que no conocen la verdad. Yo comparto a veces con los muchachos, y en estos días que hemos estado hablando acerca de la Biblia, ¿no? Celebrando el mes de la Biblia, y el lunes que fue el día de la Biblia, hemos estado pensando en lo que es la verdad de la palabra de Dios, y ese texto de que y conoceréis y la verdad os hará libres. Las personas necesitan conocer la verdad, porque es difícil uno vivir la vida creyendo en una verdad, creyendo que algo es verdad, y estar engañado. Y esta gente vivían creyendo que que ese Dios era el verdadero, y estaban engañados. Ahora, el texto dice que la verdad, conocerla, nos hace libres. Y las personas afuera necesitan conocer la verdad para encontrar esa libertad. Y esa verdad la tiene usted y la tengo yo, a través de la palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos a matar a este hombre por él. Ahora vemos aquí este padre que intercede, y ya vamos a terminar con esto. Intercede por él, y por eso es que él dice: contenderéis, ustedes van a contender por Baal, van a ustedes a defender, van ustedes a pelear por Baal, van a defender su causa. Él no es Dios para que se defienda. Si es un Dios, contienda por sí mismo. Con aquel que derribó el altar, con aquel que se atrevió a hacer esa atrocidad que ustedes dicen, pues que se defienda a él. Pregunto, ¿se llegó a defender Baal? Usted lo ve más adelante. Y Niá dijo. Y esto me hace recordar, en ese momento, ¿no?, que estaba allí Elías en el monte Carmelo, debatiendo también con los profetas de Baal, y hacen allí ese tremendo altar para el sacrificio, y el primer Dios que se manifiesta, ese es el Dios verdadero. El Dios de ellos, en ningún momento, cuando llega el turno de Elías, pónganle agua que rebose y haga todo, y Dios se manifestó con poder. Ese es el Dios que nosotros creemos, hermanos. Que no hay ningún Dios como Él, porque no hay dioses, son dioses falsos. Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios quiere acercarse al hombre. Y ese Dios un día se acercó a nosotros, y a ese Dios es que servimos. Y ese Dios quiere que nosotros seamos portavoces de su palabra para que otros puedan conocerle a Él, que puedan ser libres conociendo la verdad de Dios que está aquí guardada en su palabra, y que su Espíritu Santo quiere dársela a conocer a todo aquel que abre su corazón a Él. Vamos ahora para terminar, y seguiremos ya para finalizar este capítulo 6 en una siguiente oportunidad, y ya seguir con el capítulo 7 y todo lo que el Señor nos permita en su voluntad. Padre nuestro y Padre Santo, Señor, te damos gracias, y como siempre decimos, Señor, queremos estar a través de estas líneas de la historia del pueblo de Israel, en esta etapa, en este momento de la historia de ellos, tocándolo con pinza y tocándolo, Señor, con el respeto que merece primero tu persona, que merece tu palabra, y que merece también el pueblo tuyo, Israel. Entendiendo, Señor, que estas cosas que pasaron simplemente han de ser como un ejemplo para nosotros, para tomar esa enseñanza y que nos puedan servir para que en el momento adecuado
podamos recordarlo y actuar, obedecer de acuerdo y a la forma que tú esperas de nosotros. Señor, guárdanos siempre y bendícenos como congregación de manera especial, oh Dios, que tu bendición esté sobre nosotros, que tus ojos, oh Dios, estén sobre nosotros, que tú nos bendigas y nos guardes. Y también rogamos por todos los creyentes en todo el mundo, en estos tiempos tan difíciles, que tú nos guardes fieles, así como cantábamos en el himno, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Él oramos y damos gracias. Amén.